Buenas tardes a todos. Estamos en esta sesión número 10 de la cohorte 2, correspondiente a los grados 10º y 11º. Al ser esta la última sesión, vamos a dar inicio a un repaso sobre las evidencias que ustedes deben recolectar para poder obtener la certificación del diplomado y asimismo un recuento de lo que encuentran en la plataforma. Es importante tener claridad que toda la información que se requiere se encuentra en plataforma. La dirección de la plataforma es www.formacion.cpe.gov.co. Y las evidencias para poder obtener la certificación, como se ha ido anunciando a través de las diferentes sesiones sincrónicas, como se los han estado informando también los asesores de acompañamiento, saben que deben realizar o que ya realizaron el instrumento de autorreporte de competencias en la fase de entrada. Asimismo, recuerden que tenemos 5 cursos de autoformación o 5 cursos autogestionados. Estos 5 cursos ustedes los realizan o los realizaron en el tiempo que pudieron dedicarle a ello. Recordemos entonces cuáles son las temáticas. En la unidad 1 encontramos la nueva cultura maker, aprende por experiencia. En la unidad 2 hablamos sobre el enfoque educativo STEM y el aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la unidad 3 abordamos la gamificación o la importancia del juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para la unidad 4 se dejó el curso de narrativas interactivas en la educación y en la 5ª unidad hablamos sobre introducción a la programación por bloques o principios de programación también. Es decir, que cada uno de estos cursos ustedes ya debieron realizarlos o deben realizarlos para poder obtener unas competencias en estas diferentes temáticas, que por supuesto es todo lo que encierra el diplomado. Recuerden que al finalizar cada uno de los cursos tienen la posibilidad de obtener un certificado de competencias en las distintas áreas. Además de eso, también recordemos que en las diferentes unidades se nos presentan unas experiencias creativas que tanto los docentes como los estudiantes registrados deben presentar. Allí mismo, en la pestaña de las diferentes unidades, al finalizar, en la parte de abajo, ustedes encuentran la entrega de la experiencia creativa del docente y la entrega de la experiencia creativa de los estudiantes. Importante, una vez más, recordarles que las evidencias o la entrega de estas experiencias debe ceñirse a lo propuesto en el apartado de los criterios de aprobación para las evidencias. Esto con el fin de que se puedan evaluar lo más pronto posible y además de eso tengan una buena calificación. Recordemos que en algunas oportunidades por errores, por ejemplo, en el nombre o errores en la fotografía o errores en la realización como tal de la experiencia, les piden que por favor realicen una subsanación, es decir, que corrijan y vuelvan a subir. Y a veces cuando vuelven a subir la evidencia, pues tardan un poco más en revisarla y en volverla a calificar. Entonces, para evitar esto, por favor, revisen los criterios de aprobación, que ahora que pasemos a la plataforma, revisaré y les indicaré en dónde se encuentran, con el fin de que ustedes puedan cumplir a cabalidad con lo que se propone allí. ¿Cuáles son esos criterios de aprobación? Adelantándome un poco, tener en cuenta que la fotografía de los docentes debe aparecer el docente con la experiencia. Si es, por ejemplo, una experiencia en la que se trabaja o la experiencia de la 5ª unidad en la que trabajamos con la aplicación de Tinkercad, debe aparecer el profe, pedirle el favor a alguien de que le tome la fotografía en donde se vea un poco su cara y la pantalla del computador, o que al finalizar el profe se tome una foto tipo selfie en donde se vea pues también la pantalla del equipo o pose, en caso de tener una tablet o en caso de tener un portátil, pueda mostrar el trabajo que realizó. Importantísimo, su cara debe aparecer allí en estas evidencias. Importante también, les quiero recordar que en cuanto a las evidencias de los estudiantes, el formato cuenta con un párrafo muy breve que les dé a conocer o que nos permita a nosotros conocer
¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen de acuerdo a la experiencia desarrollada? Es un párrafo breve y les pido que por favor se tomen el tiempo de escribir allí una conclusión, una reflexión sobre el desarrollo de la actividad. Esto para evitar retrasos en la calificación, porque a muchos docentes se les ha olvidado este pequeño punto y les han devuelto y les han pedido que realicen subsanación, lo que retrasa pues el trabajo tanto de las analistas como la certificación y la aprobación de todas las actividades que ustedes deben presentar. Asimismo, los docentes deben presentar el instrumento de competencias en fase de salida. Ese lo encuentran en la pestaña de aterrizaje. Si en la unidad 1 se encuentra, o en la pestaña de lanzamiento se encuentra el instrumento de entrada, se supone por el orden, por la lógica que tiene, que al finalizar las experiencias y los cursos, ustedes van a desarrollar nuevamente el instrumento de salida para poder conocer cuáles son las competencias luego de haber desarrollado el diplomado, si hay algún cambio allí. Y algo para tener en cuenta es que en la unidad 2 ustedes van a encontrar la encuesta de monitoreo tanto para docentes como la que debe presentar el rector o los directivos docentes de su institución. Ahora que tenemos la plataforma, verificamos entonces en dónde se encuentra esta información. Elemento importante adicional se añadió luego de haber iniciado el diplomado, es el instrumento tanto de entrada como de salida para los estudiantes. Este instrumento, que también pretende conocer las competencias TIC de los estudiantes en fase entrada y fase salida, lo encuentran en todas las unidades, pero solamente se va a realizar uno de entrada y uno de salida. Ustedes pueden escoger en qué unidad lo van a desarrollar. El formato o el formulario no va a cambiar, solo que lo dejamos en todas las unidades para que por favor lo tengan en cuenta, que debemos conocer las competencias de los estudiantes antes de ingresar al diplomado o antes de realizar las experiencias y después de realizar estas experiencias. Una parte importantísima para poder obtener la certificación es la realización de la experiencia creativa propia. Recordemos que esa experiencia creativa propia debe surgir de una problemática o de una situación que ustedes han identificado en sus contextos educativos, en sus entornos. Muchas veces los profes dicen, la verdad es que yo no tengo ni idea qué problema se puede abordar o cuál es la situación, porque tal vez tengo muchas situaciones en mi colegio y no sé de qué manera se pueden desarrollar o se pueden abordar con una experiencia creativa. Aquí les tenemos algunas opciones de cómo pueden obtener esa problemática. Por ejemplo, temas relacionados con contaminación, residuos sólidos en la institución educativa. ¿Qué tipo de residuos? Hablamos de botellas plásticas, hablamos de llantas, como dice acá, desechos de llantas, hablamos de bolsas o empaques de mecatos, de comida, hablamos incluso, hay una experiencia para grados menores, una experiencia sobre la disposición de residuos orgánicos. Entonces, puede ser que en sus colegios también se presente esta situación, y quieran abordarla. Lo que, por supuesto, estamos hablando de un tipo de contaminación al que la gente de pronto no le presta tanta atención. Problemas de aprendizaje en cualquier área, déficit en matemática, en castellano, aprendizaje de nuevos términos, mejorar el proceso de enseñanza en cuanto al inglés, un tema en específico en sociales, en química, física, en biología, en cualquier área del conocimiento. Los problemas de enseñanza, aprendizaje se pueden abordar también con la realización de una experiencia creativa. Sobrecalentamiento de aparatos electrónicos, las soluciones con circuitos y simuladores, por ejemplo, el hecho de poder medir la temperatura del salón, poder conocer el flujo, por ejemplo, de agua en el tanque elevado, para cuántas, que nos dé un indicador de cuánta agua queda en ese tanque elevado, circuitos o simulaciones que se pueden utilizar para encender las luces o apagarlas cuando se acabe la jornada escolar. Este tipo de experiencias también son válidas en la realización de su experiencia creativa propia. Otros temas importantes que de pronto no se tienen en el radar tienen que ver
con algunos aspectos de lo comportamental o de lo conductual dentro de la convivencia escolar. Y asimismo la prevención de ciertas enfermedades como COVID o cualquier otra enfermedad. Entonces aquí tenemos como este conjunto de cosas. Puede ser COVID, educación sexual, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención del abuso sexual infantil, cualquier otro tema que necesite de una sensibilización y una concientización para que, por supuesto, los estudiantes tengan mayor conocimiento al respecto y pues puedan tomar acciones desde su quehacer como estudiantes y desde su rol como ciudadanos o como personas activas en su ciudadanía. Y otro punto importante también, cómo podemos convertir ciertos desechos en regalos y más allá de regalos en artesanías o elementos que incluso podamos nosotros tomar como una actividad productiva en algún momento, que puedan representar elementos que se puedan vender para obtener algún ingreso para el colegio. Así podríamos entonces, a partir de estas problemáticas, generar este tipo de experiencias. Transformación artística de ciertos residuos que se generan en la institución. Con eso se puede realizar, por ejemplo, billeteras, bolsos, artesanías y demás. Con botellas o con llantas se pueden realizar jardines verticales y esto va a producir, por supuesto, una mayor cantidad de oxígeno, nos va a ayudar con la limpieza del aire, nos va a generar pues un ambiente o una estética mucho más bonita en cuanto a la decoración de la infraestructura. Se puede utilizar algunos elementos como las tapas de botellas plásticas para un juego tan importante como el ajedrez o cualquier otro elemento. Se puede utilizar las llantas también utilizarlas como jardineras o como cama para perros, realizar diferentes animales con botellas, con tapas, con cartón, haciendo actividades como origami o tratando de hacer un prototipo de ciertos animales de tal manera que esto nos permita generar una campaña de concientización. Entonces, esos elementos o los elementos del entorno nos van a servir para poder generar estas maquetas y asimismo pues crear, por supuesto, una historia con la que vamos a sensibilizar a los estudiantes. Crear juguetes con materiales reciclados, diseñar tapabocas con elementos del entorno, material o implementos, perdón, para mantener el colegio o la institución aseada, como las canecas de basura diseñadas con botellas plásticas que pueden además estar forradas con envolturas de paquete, de alimentos, con llantas también se pueden generar algún tipo de caneca. Bueno, cualquier elemento que nos puedan convertir esos elementos o esos residuos, convertirlos en un elemento mucho más atractivo y útil para las condiciones o las necesidades que tenemos en el contexto educativo. Ahora pasando a lo que tiene que ver con la plataforma. Si se fijan, estamos acá en la plataforma del diplomado, vamos a ruta 2, que es en donde estamos matriculados, y encontramos en la plataforma, en la pestaña de lanzamiento, como ya lo hemos hecho anteriormente, los conceptos básicos de Design Thinking, un taller de contenidos digitales de CP que es supremamente importante también para revisar y que nos puede dar muchas luces de qué elementos tenemos en la web que podemos aprovechar para nuestras clases. Y aquí tenemos el instrumento en fase de entrada y la entrega de la experiencia creativa propia. Recuerden que, por ejemplo, al hacer clic acá está el formato en el cual ustedes deben generar esa experiencia creativa propia. En las distintas unidades, de la 1 a la 5, vamos a encontrar una introducción del curso, la fase correspondiente a Design Thinking, el curso de autoformación, el instrumento de los estudiantes antes de la experiencia creativa y el de después, es decir, el de entrada y el de salida, la experiencia creativa, de acuerdo al grado en el que se encuentren, y aquí están los foros habilitados para que ustedes entreguen la experiencia creativa y asimismo entreguen la experiencia de los estudiantes. Por ejemplo, al ingresar
en esta parte de la experiencia creativa vamos a encontrar las guías en donde tenemos toda la información respecto a estándares básicos de competencia, materiales, roles, la problemática, el paso a paso y por supuesto la conclusión. Si hacemos clic acá en la guía de la experiencia del estudiante, pues encontramos el documento que vamos a compartir con ellos. Importante tener en cuenta acá que en la experiencia creativa tenemos este enlace que nos permite conocer los criterios de aprobación. Entonces aquí vamos a encontrar cómo deben tomarse las fotografías, cómo deben estar compuestas esas evidencias para que cumplan con los criterios de aprobación, que era lo que mencionaba hace un momento. Y lo mismo en la experiencia creativa de los estudiantes. Aquí tenemos los criterios de aprobación, experiencia por experiencia. ¿Cómo deben ser? Lo que vamos a presentar allí. Voy a avanzar para mostrarles acá, por ejemplo, me preguntan mucho por esta evidencia de la unidad 5, cómo se va a tomar esta evidencia si los estudiantes están trabajando en un computador para varios. Pueden estar las personas que van trabajando alrededor del computador o pueden posar con el proyecto final. Si es con el computador, pues puede ponerse al lado del computador o de la tablet, de manera tal que se vea a los estudiantes y se vea finalmente el proyecto. Les recuerdo una vez más, importante revisar esos criterios de aprobación. En la unidad 2 encontramos, además de lo mismo, del curso y demás, encontramos la encuesta de monitoreo, que este es un requisito para poder obtener su certificación. Lo mismo la encuesta para directivos docentes o para sus rectores. Y aquí es donde ustedes van a poder subir esa encuesta de sus directivos docentes. Recordemos que en la pestaña de aterrizaje encontramos, además de esta guía para tener en cuenta el enfoque educativo STEM, encontramos el instrumento de salida o el instrumento de fase de cierre. Y en repositorio, a través de este icono de aprender, hacemos clic y vamos a encontrar los 5 cursos juntos. Ustedes pueden decidir si lo van realizando unidad por unidad o si ingresan a la pestaña de repositorio y abrir acá el enlace. Da igual por dónde ingresen, la información va a ser exactamente la misma. Finalmente, recordarles que a través de estas pestañas de encuentros cohorte, en el caso de ustedes, encuentros cohorte 2, vamos a encontrar pues precisamente todas las sesiones que tuvimos a lo largo de estas 10 semanas. Solamente es cuestión de hacer clic aquí y los va a enviar al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Asesor Diplomado 4 y para que tengan en cuenta en ese canal, ustedes encuentran, además de todas las sesiones, también van a encontrar los tutoriales. Para mi caso, los tutoriales que yo comparto, que yo compartí con ustedes y que además el asesor de acompañamiento les ha hecho llegar a través del grupo de WhatsApp, estos tutoriales tienen no solamente el paso a paso de la experiencia creativa, sino también que resume la problemática, les cuenta cuáles son los estándares básicos de competencia, las metas de aprendizaje STEM, cuál es la problemática, cuáles son los roles de los estudiantes, el paso a paso de la actividad y por supuesto una reflexión o cómo pudieran hacer ese momento de reflexión y conclusión con sus estudiantes. De tal manera que si no pudieron asistir a alguna clase y no tienen tiempo o la red no les permite conectarse para ver, por ejemplo, estas grabaciones de 2 horas, casi 3 horas que duraba la sesión sincrónica, pues pueden ingresar también a los tutoriales para conocer cuáles son las diferentes experiencias y, como lo decía, toda la información adicional que se encuentra en la guía. Esos videos son un resumen de la guía que encontramos ahora en plataforma. El canal se llama Asesor Diplomado 4. Si ustedes buscan en YouTube,
asesor diplomado 4, les va a aparecer toda esta información porque todo esto es público. Pueden acceder a esto en cualquier momento. O si no, preguntarle al asesor de acompañamiento si les puede enviar los enlaces de todos estos videos. De esa manera, entonces, concluimos esta sesión recordándoles que cuentan con el acompañamiento de un asesor a través de los grupos de WhatsApp y que estamos para ustedes para resolver cualquier duda e inconveniente en caso de que así lo requieran.